Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a su programa Una Conexión con Dios. En estos días hemos estado hablando sobre lo que es un choque cultural. He estado poniendo lo que es la base hacia lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas o en los próximos días y las próximas semanas, con la espera del año nuevo, porque sé de que cada uno de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, esperamos el año nuevo y esperamos un nuevo cambio en nosotros. Pero no puede haber un nuevo cambio mientras nosotros seguimos con una mentalidad igual. No podemos crear un nuevo 2017 con una mentalidad de el año 1980. O 1859. ¿Y por qué me refiero a 1859? Por esta razón. El jueves terminaba hablando de lo que venía siendo la renovación, cuando vino Martin Luther y vino Zwingli y Calvino, y empezaron a regresar a la santa palabra de Dios. Y empezaron a leer y encontraron que en la santa palabra decía una cosa en Romanos o en Hechos, y lo que la iglesia enseñaba era algo completamente diferente a lo que la santa palabra decía. Hoy en día, como consecuencia, ¿qué fue lo que sucedió desde aquel entonces a hoy en día? Póngase el cinturón, si tiene lápiz y papel a la mano, empiece a escribir, porque vamos a cubrir bastante material en los próximos 2 días. Y esta es la idea. La palabra dice, y usted ha escuchado esto, que el conocimiento hace que cambiemos. Pero el conocimiento sin acción, sin una transformación, no sirve de nada. Es simple y sencillamente conocimiento. Bueno, les decía el jueves, vino esa renovación, vino ese renacimiento donde se regresaron a la palabra de Dios y encontraron que lo que la iglesia decía, que lo que la religión decía versus lo que Dios nos había dicho eran dos cosas completamente diferentes. Entonces, entre otras cosas, dio alcance a esto que se le conoce como el razonamiento. Emmanuel saldría con esta idea de que el razonamiento, el pensar, es algo diferente. Y en esos momentos, recuerde esto, en esos momentos se había visto, si se miraba hacia atrás, si se miraba hacia el pasado, se miraba donde el hombre había usado la palabra de Dios, había usado a Dios como una excusa para manipular a la sociedad. Él había sido mal usado y desafortunadamente seguimos hoy en día con esa situación. Y antes de que usted empiece a señalar a una u otra religión, le puedo decir, no señale a ninguna religión, porque en cada una de las religiones existen desafortunadamente personas que usan la palabra de Dios, la religión, para manipular, para hacer cosas incorrectas. Pero también la misma palabra de Dios nos demanda a usted y a mí a que nosotros seamos responsables de crear esa relación con Él para que eso no suceda. Y eso fue lo que les leía el jueves en Juan 14, 21, donde el mismo Jesucristo le dice a usted que si usted busca la relación con Él, hace lo que Él le pide, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, vendrá a morar en usted y se revelará ante usted. Entonces, no tenemos una excusa por qué no estudiar la palabra, y eso era lo que hablábamos. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, y es, ¿qué sucede? Emmanuel saldría con esta situación de razonamiento. ¿Qué es lo que dice este señor Emmanuel saldría? Que si el razonamiento es diferente de lo que Dios dice, el razonamiento gana y tenemos este tiempo de alumbramiento. Esto nos lleva hasta allá más o menos a 1700, 1800, a la época industrial, donde
en Europa, en Estados Unidos, empiezan a haber una cantidad de descubrimientos, una cantidad de cosas donde la humanidad empieza a avanzar y empieza a avanzar de tal manera donde se empieza a creer que nosotros podemos crear un futuro diferente, y lo cual es cierto. Tenemos la capacidad de crear un futuro diferente, tenemos la capacidad de desarrollar algo, otras cosas. Pero en ese momento también salió lo que yo ya le había mencionado anteriormente, el señor Darwin, y sale con el libro Origen de las Especies. Ahora, mantengamos esto en mente. Cuando Darwin sale con el libro El Origen de las Especies, en 1859, los científicos de ese momento no le toman ninguna atención. ¿Por qué? Porque no tienen nada sustancial, no tienen nada que compruebe que su filosofía, que su ideología es correcta. Sin embargo, a principios de 1900 están los socialistas que están buscando, como cuando cualquier ser humano está buscando una razón, una situación de cómo tomar algo para poder tomar control. Y usan esto junto con lo que también el nuevo científico que venía saliendo en esos momentos, el señor Albert Einstein. Y el señor Albert Einstein dice, todo es relativo. Hay una verdad, toda aquella realidad es relativo, sin embargo, Albert Einstein no estaba diciendo que no hubiera una verdad absoluta. Lo que él decía es que todo se podía ver de diferentes maneras. En otras palabras, que las cosas se pueden hacer de diferentes maneras. No hay una manera correcta de qué hacerlo en lo que se refiere a aquello que es físico. Recuerde de que de lo que hemos estado hablando hasta ahorita es de una parte espiritual, desde de dónde viene todo. Y lo que Albert Einstein estaba diciendo es relativo en el aspecto físico. Él sabía y nunca dijo que no existiera un Dios. Todo lo contrario, admitía la creación del mundo por Dios. Entonces, pero bueno, los socialistas toman esto en Europa, se riega por toda Europa y se viene acá a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos lo toman unos filósofos, un biólogo, y empiezan a crear toda esta situación o toda esta ideología. En 1890, 1930 es cuando empieza la era moderna. En los estados, y el señor Jasper habla sobre la verdad relativa, y después el señor John Paul Sartre de Francia empiezan a promover este movimiento de Dios está muerto, esa cosa raras intelectuales que estaban allá, que casi nadie les tomaba caso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esas cosas raras vienen los socialistas y vienen otras personas y empiezan a tomar esto para crear una filosofía o una ideología detrás de eso. Luego llega Dewey, salió con lo que se conoce que de aquello que es correcto o incorrecto, pero que es correcto de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo necesito y quiero buscar. Eso es lo que está hablando. Dewey dice, bueno, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Lo que es correcto para ti posiblemente no sea correcto para mí. Lo que es correcto para mí no es correcto para ti, pero entonces, ¿cuál es esa verdad absoluta? ¿Cuál es esa verdad por la cual nos llevamos? Pero bueno, vamos a seguir con la idea. Y lo que sucede, como esa realidad no funciona en la vida real, empieza a haber una confusión entre las personas. Cuando está esa verdad relativa de acuerdo a mi necesidad o de acuerdo a lo que yo quiero, entonces empieza a existir una confusión. Entonces viene este señor Jasper y dice, lo que tú necesitas es un paso de fe, dar ese paso de fe. Necesitas esa experiencia, vivir esa experiencia, y esa experiencia, de acuerdo a cómo la vivas, si es correcta para ti, pues es buena. Si no es correcta, entonces cambia. Y empezamos con esto,
El señor William Stone Coffin empieza más o menos en ese tiempo, 1950, 1960, y escribe un libro para las universidades y para los colegios, donde empieza con esta idea de empieza con los ejemplos como que esos ejemplos de verdad relativa o verdad práctica. Y el ejemplo que él pone en este momento es: si hubieran 5 personas en un cuarto y tú supieras que las van a matar, ¿serías capaz de mentir para salvar la vida de esas 5 personas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza ese tipo de enseñanza sin valores, sin principios, donde no es un problema mentir si vas a lograr algo mejor. Si esa mentira para ti funciona. Pero ¿qué es lo que va sucediendo con eso? Es que en las escuelas empiezan a enseñar esto. ¿Y qué es lo que viene? Vienen los 60s, donde tiran todas las restricciones morales por donde quieren. En los 70s, la edad de experimentar. Empiezan a experimentar: quiero tener sexo con quiero tener sexo con aquella, no todo es amor, todo es paz, no hay nada que nos tengamos que preocupar. Mientras el amor y la paz dominen, todo lo demás es válido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los 80s? En los 80s ya no es lo que funciona, lo que es bueno o malo, sino lo que funciona para mí. Y en los 90s tenemos los hijos de las personas que nacieron en los 60s, donde ya no hay, los hijos de las personas de los 60s, donde ya no tienen esa verdad absoluta. Y se dispara el matrimonio o el divorcio, de un 5% en la iglesia, de menos de un 5% a más de un 50%. Estaba leyendo en estos días y ya no, oiga bien esta estadística, en la iglesia, ¿okay? En la iglesia, en aquellos lugares donde las personas se congregan a alabar a Dios, a alabar a Jesucristo como su Salvador, 54% de divorcio. Ya superamos a las personas que están fuera de la iglesia, al menos en los Estados Unidos. Y yo le diría, si miramos objetivamente lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que eso está sucediendo también. Mucho de ello está sucediendo en Honduras. La pregunta en la vida no es qué es correcto o incorrecto, es qué funciona para mí y qué funciona para usted. Eso es lo que se empieza a manejar. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros desarrollamos ese pensamiento? Entonces ya lo que usted decida hacer es correcto, mientras sea correcto para usted. No hay una verdad absoluta. Y eso es un problema donde nosotros, los que nos denominamos cristianos, los que nos denominamos predicadores, los que nos denominamos personas quienes estudiamos y quienes enseñamos la palabra de Dios, tenemos que despertar a esa realidad. Ahora, tenemos que despertar, y la idea no es estarle dando con un martillo, o estarle dando con un bate, o estarle dando con un látigo. Esto es tener conciencia de lo que está sucediendo y entender de que lo que hasta ahorita se ha practicado no funciona. Cómo se ha enseñado no funciona. Y estas son algunas de las cosas. ¿Por qué estoy poniendo esta introducción tan larga? Porque quiero poner la base para que entremos en lo que es la verdad absoluta. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede en la iglesia. Las personas entre las edades de 20 y 30 años están diciendo que vivir juntos sin casarse no es ningún problema. Eso es lo que está diciendo. En la iglesia, no estoy hablando fuera, estoy hablando de personas que se congregan
en una iglesia. 30, en las edades de los 20, 30 años. 34% de los adolescentes están diciendo que el homosexualismo no es ningún problema. Y cuando usted empieza a decir esto no es correcto, esto es incorrecto, ellos empiezan a verlo a usted como que si usted ya pasó de temporada. O sea, ya usted no sabe, usted ya no está a lo moderno. De esa manera lo miran ellos. Ahora, quiero leer esto. Quiero que le ponga mucha atención a lo que este joven, este es un joven que se graduó de bachillerato, está a punto de ir a la universidad y le piden que haga un reporte o que escriba algo sobre lo que piensa de la vida, sobre lo que piensa de Dios. Y esto es como una carta, como un memorándum. Y lo titula Dios. Y escucha lo que dice esto. Hay muchas cosas en la vida del cristianismo que no puedo aceptar. La primera es la de una verdad universal, bueno y malo. No puedo razonar. Todo eso en todas las religiones son basadas en una verdad subjetiva del mundo. Todas las maneras de ver el mundo son dictadas. Mi problema es que de acuerdo a ustedes, Dios hizo el mundo y en las opiniones de otras personas, alguien más lo hizo. Él está diciendo, de acuerdo a nuestra opinión, Dios hizo el mundo y de acuerdo a las opiniones de otras personas, alguien más lo hizo. Pero yo creo que cada quien tiene el derecho a su propia opinión. ¿Le suena familiar? ¿Desde dónde viene esto? Cada quien tiene el derecho a su propia opinión. Es correcto y la otra es equivocada. Yo creo que todas las personas, todas las religiones son correctas para un determinado grupo de personas. En otras palabras, si nosotros queremos que la religión haga esto, entonces lo tenemos que hacer. Estas son las reglas que vamos a poner y lo vamos a hacer de esta manera. Pero no hay una religión que es correcta para todo el mundo. Mi Dios, ponga mucha atención a esto. Si tiene 5 minutos para pararse, detenerse y poner atención a lo que voy a estar leyendo en los próximos minutos, hágalo. Escuche lo que él dice. Mi Dios no es un Dios de amor, sino un Dios de razonamiento. Cualquier cosa que puede ser explicada con hechos y filminas me parece razonable. Yo venero la idea que nada es intangible, que el hombre puede explicar cualquier cosa si tiene suficiente tiempo e información. Mi Dios no es una persona o un ser, es una idea. Esto es lo que está diciendo este muchacho. Creo que con lo que le he venido enseñando o hacia dónde he estado trayendo, porque ¿qué es lo que sucede? Que muchos de ustedes están yendo a la universidad o son universitarios y se pueden relacionar con esto y hasta de cierta manera pueden seguir esto que yo les estoy dando de historia, de filosofía. Pero lo que quiero que piensen, lo que quiero que analicen, lleguen a la profundidad de lo que esto está diciendo. Entonces, si esto es cierto, lo que él dice, ¿cómo se puede explicar la razón de por qué está él aquí? ¿Cómo se le puede explicar lo de la personalidad? ¿Cómo se le explica la necesidad de Dios en su corazón? ¿Cómo se le explica los detalles de la belleza de la vida? Aquí está, y esta es la explicación que él da al respecto. Mire la explicación que él da. Nosotros vivimos en un universo mecánico. Tu Dios no existe aquí. No tenemos una ecuación para el amor. ¿Sabe qué pasa cuando nos morimos? En un universo mecánico, te disuelves. No nubes de ángeles, no dulces gratis, tú te disuelves y yo me disuelvo. Ahora piense en esto.
Si esta persona tiene ese nivel de conciencia, tiene ese nivel de razonamiento, ¿qué va a suceder con esta persona cuando él trabaje para usted? Cuando esta persona se case, cuando esta persona se confronte con una situación donde él tenga que poner a alguien más por encima de lo que él quiere debido a su razonamiento, debido a la necesidad de esta otra persona, y venga él y él tenga que tomar esa decisión de poder poner a la otra persona por encima de lo que él quiere. ¿Cómo va a funcionar esta persona en un hogar? Y usted me dirá, está completamente perdido, y estoy yo de acuerdo con usted. Pero la pregunta con esto es, ¿usted lo tiene suficientemente claro que existe una verdad absoluta, que existe un Dios, que existen unas reglas y principios de cómo la vida funciona, que existe un mundo espiritual? ¿Usted lo tiene claro? O incluso usted piensa de que es un mundo mecánico, que es un mundo donde cuando usted muere simple y sencillamente se disuelve. Mire lo que termina diciendo. Yo hago este mundo una gran máquina de un gran caos. ¿Por qué lo hago así? Es por la misma razón que ustedes hacen el reino de Dios. Solo es mi opinión de la realidad. Eso es lo que está diciendo este muchacho. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos jóvenes, cuántos muchachos, cuántos hombres están saliendo a la universidad, al sistema laboral, desde este punto? Partiendo de este punto, donde ellos hacen de este mundo un mundo mecánico, donde ellos no tienen una verdad absoluta. ¿Cómo debe de funcionar nuestro matrimonio? ¿Cómo debería de funcionar nuestro matrimonio? Mañana estaré hablando con ustedes de Juan 14:6. Miren lo que dice Jesucristo. Se lo voy a leer hoy. Mañana vamos a entrar más en detalle. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En un mundo de verdad relativa, eso es una locura. Yo soy el camino y la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso significa que cualquier tradición que usted o yo tengamos, que cualquier idea que nuestros padres nos hayan dado, no es cierta si queremos creer a Jesucristo. La pregunta es, ¿quiere usted creerle a Jesucristo? ¿Quiere usted creerle a Dios? ¿O quiere creer en sus tradiciones? ¿O quiere creer en las leyes que el hombre nos da? Mañana entramos, o mejor dicho, finalizamos lo que es la introducción al choque cultural y entramos en lleno a lo que es un choque de nuestras creencias, de nuestras tradiciones y de lo que nosotros queremos lograr. Dios me los bendiga. Los miro mañana a las 6 de la mañana.